Hola, soy Lupita Gómez. Bienvenida a este episodio de Libre para Ser podcast, un espacio en el que hablamos sobre la libertad que viene de estar conectadas con nosotras mismas y nuestra autenticidad para crear un entorno y relaciones sanas que le den significado a nuestras vidas y seamos felices. Bienvenida a un nuevo episodio de Libre para Ser podcast. Estoy muy feliz y muy agradecida de que se haya llegado el momento, de que se haya llegado el espacio. Voy a ir directo porque hoy tengo una invitada y estoy saboreando la plática que nos vamos a aventar el día de hoy. Ya verás de qué hablo. Y le voy a dar espacio para que ella se presente, pero yo quiero hacerlo de manera formal. Hoy está conmigo en este episodio Sonia Sánchez Square, para mí. Ella es una gran amiga, a pesar de que tenemos poquito tiempo de conocernos, tal vez 2 años. Es una gran amiga, es pionera en las finanzas personales, en habla hispana. También es una de las primeras podcasters en México que por mucho tiempo estuvo al aire con la información que compartía. Ha escrito 3 libros, o sea, 3 libros publicados, es artista, es wellness y también es coach wellness. Y ahorita, cuando se le antoja a la señora, publica de vez en cuando episodios de su podcast Envejeciendo con Estilo, el cual ya estuve ahí, lo disfruté muchísimo la charla que nos aventamos en ese tiempo. Y bueno, todo eso es para mí, pero sobre todo es una gran amiga. Me encantan las conversaciones que tenemos y sé que te va a encantar de todo lo que vamos a hablar en este episodio. A ver, pero ahora quiero que ella solita se introduzca. A ver, ¿quién es So? Ay, no, Lupita, ya hiciste un extraordinario trabajo. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre presentarme es complicado porque sí soy muchas cosas, ¿no? O sea, que si el podcast, que si las finanzas personales, que si el libro, que he tenido muchas vidas. Pero básicamente, resumiendo, ayuda a las personas a tener una mejor vida. Básicamente Eso es lo que hago y eso es lo que he venido haciendo desde hace muchos años, ya 15 años. Empezando por a través de las finanzas, pero en general más allá de las finanzas, a través de un bienestar integral, porque el dinero está muy padre y es importante, pero no es lo único. Entonces, Exacto. De eso se trata mi trabajo. Muchísimas gracias, Lupita. Sí, pues bienvenida. Me da mucho gusto platicar contigo. Creo que yo tengo una idea de lo que me encantaría platicar contigo porque hace unas semanas vi información que compartiste en redes y dije, esto tiene que ver con mi audiencia y con mi comunidad y me encanta hablarlo, cosa que muy pocas personas lo hablan, pero yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que las finanzas es un tema del que casi nadie habla en el contexto de relaciones y pareja. O sea, es un tema que nadie, no sé, o sea, no estamos educadas así, pensamos que no tiene importancia, creemos que no va a traer ningún problema, pero las personas que ya hemos estado, sobre todo en una vida de pareja de mucho tiempo y con muchas experiencias y subidas y bajadas y escenarios diferentes, sabemos que el tema del dinero y las finanzas es un tema que es necesario abordar, porque dicen por ahí que cuando la escasez llega, el amor sale por la ventana, o parafraseando esa frase, ¿no? Entonces... Dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Exacto, es cuando la pobreza, a mí se me quedó el tema. Pero entraba por la puerta, es por la puerta. Por la puerta, ¿por dónde dije yo? No, nada más no dijiste entra. Entra, cuando exacto. La escasez entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Exacto. Sí, esa era la idea. Esa era la idea. Pero fíjate que digo, tú tienes, al igual que yo, te conozco, tienes un matrimonio
muy lindo, que hemos platicado de muchas vivencias y experiencias en estos años que hemos compartido con nuestros esposos. Una de las cosas que platicamos en algún momento es la increíble, no sé, la bendición que tenemos de tener este tipo de hombres al lado de nosotros, en que se alegran, ¿no? Por todas nuestras victorias, proyectos o la decisión que tomemos. Pero independientemente de eso, creo que el viaje de pareja en el asunto de las finanzas es algo de lo que no se habla. Platícanos un poquito de tu experiencia en una relación de pareja y cómo fueron madurando y desarrollando esta relación, incluyendo obviamente las finanzas. Sí, te refieres a mi esposo y yo digo, porque tengo muchos ejemplos de mucha gente que ha ayudado a lo largo de todos estos años, Sí. pero en mi experiencia personal fue una experiencia un poco, digamos, interesante, porque ahora sí que yo siempre digo, cuando uno vive escasez de chiquillo o de joven, aunque no sea escasez extrema, yo no tuve escasez extrema, pero tuve varios momentos de escasez fuerte en mi vida. Entonces, la escasez provoca dos extremos, o alguien muy administrado o alguien muy despilfarrador, o incluso gente muy avara y gente muy Ok. despilfarradora. Yo afortunadamente no me hice avara porque me gusta vivir bien. Entonces, la codez y la amarrez con la buena vida no van. No van. Pero sí me hice administrado. O sea, lo que me hizo a mí la escasez es decir, si a mí me llegaba, si un día mi papá me daba un domingo y 3 domingos no, pues yo aprendía que el día que me tocaba el domingo, yo tengo que administrarlo y hacer que me dure lo más posible. O sea, desde niña esa fue mi lógica, ¿no? Ok. O sea, no era no te lo gastes, era haz que dure, ¿no? Y lo Wow. mismo con la comida. Yo siempre bromeo, pero es cierto. Cuando llegaba Halloween, tenía unas amigas, yo hacía mucha gimnasia, entonces tenía unas vecinitas que hacíamos gimnasia fuera de los restaurantes. No, hombre, nos iba re bien, nos daban un montón de lana para hacer nuestras acrobacias, ¿no? Y entonces nos daban dinero y nos daban dulces. Y yo era así de, yo tengo que cuidar esto porque me tiene que durar hasta Navidad. Wow. Claro que mis compañeritas, bueno, a los 2 días ya no tenían dulce, no tenían dinero. Ok. Y yo no, espérate, porque pues esta abundancia me tiene que durar, ¿sabes? Era Wow. mucho de esa mentalidad de, pues, ya que sea Halloween otra vez es un chorro, ¿no? Entonces tengo que Exacto. hacer que dure. Sí, a veces hasta con Navidad, con dulces o dinero de De Halloween, que para Halloween. un niño, pues eso es mucho, ¿no? Entonces, esa fui yo. Ok. Y mi esposo, por otro lado, él fue educado en, o sea, no se puede tener nada si no se tiene deuda, la deuda, tener crédito, usar el crédito es lo más normal del mundo, un poco la cultura del si metes los problemas debajo de la alfombra y no los ves, ya no existen. Wow. Entonces, fue un amor muy tórrido, fue muy bonito, fue así como muy intenso, pero obviamente empezaron en el noviazgo. Mira que nuestro noviazgo fue muy corto. Pero empezaron a ver así broncas, yo decía: "¿Qué onda con este chico?", ¿no? O sea, porque además mi esposo es muy buen generador de ingresos. Ok. O sea, es de esa gente que desde que empezó a trabajar le empezó a ir bien, pero vivía en el extremo, Lupita. O sea, era así de que de repente me invitaba al mejor restaurante, uy, súper bien padre, y después a los 5 o 6 días es así de: "Oye, pues, pues unos pingüinos", ¿no? Porque ya no le alcanzaba ni para el taco. O sea, Ok. era así súper extremo. Ok. Y obviamente a mí eso me genera una ansiedad, o sea, decir: "Yo no puedo vivir así", no por juzgar, sino porque dices: "Es que, o sea, mi angustia, mi corazón, mis nervios no lo van a soportar". Es mucho más fuerte que yo. Sí, yo siempre soy una persona además muy ansiosa, ¿no? Entonces, y no me lo van a creer la gente que nos está escuchando, pero de verdad se los digo, uno de los más potentes calmantes que hay es tener unas finanzas sanas. Claro. Es un súper calmante, o sea, no hay nada químico que le haya llegado a ese efecto de tener las finanzas tranquilas. No, hombre, poderosísimo. Obviamente el efecto contrario, cuando nuestras finanzas están muy desajustadas en un sub y baja, obviamente nuestros nervios y nuestro estado de ánimo también. Claro. Lógico. Claro. Entonces, bueno, para no hacer la historia larga, los primeros 4 años fueron muy complicados, muy complicados.
De hecho, estuvimos a punto a los 4 años de separarnos. Bueno, más bien él hizo un berrinche y se enojó porque pues, yo estaba así de, güey, no nos va a alcanzar dinero. Mira, de hecho, yo le presentaba números, mira, es que las cosas no cuadran. Y entonces él se enojaba, ¿verdad? Hizo un berrinche y ya. Después me confesó que básicamente pensó en dejarme y cuando se dio cuenta que no podía ni siquiera pagar el hotel, dijo, siempre no. Si aquí hay algo que no está cuadrando bien. Ok. Y te estoy hablando que él siempre le ha ido muy bien, mucho mejor que a mí en ingresos. Ok. Pero yo siempre tenía más dinero que él. Claro. Curioso. Entonces, a partir de ahí, ese fue un punto, digamos, de inflexión muy importante en el que él dijo, sabes que sí, hay algo que no está bien, hay algo que no estoy viendo y quiero cambiar, quiero mejorar. Ok. Y, bueno, obviamente también los dos hemos tenido terapia mucho tiempo, cosa muy importante para ambos, pero sobre todo a partir de ahí empezó él a escucharme un poco más en el sentido de que él me decía, es que yo te admiraba que siempre tenías tu guardadito y siempre tenías dinero y tú nunca tenías realmente bronca. Y gastabas, o sea, no es tampoco, digo, no soy así de guardar y no quiero gastar, no, o sea, claro, pero me administraba, no compraba todo el tiempo o me esperaba a ver cuándo se podía, ¿sabes? claro. Entonces dice, oye, yo te quiero aprender. Ok. Y ahí empezó el viaje a aprender. Le costó mucho trabajo, una de las cosas que más le costó trabajo a mi esposo es desprenderse del tema del crédito. No es la idea, Ajá. ¿no? Si de repente entendió, dijo, no, esto del crédito es fatal, cómo lo usamos, no el crédito como concepto, pues, sino cómo lo usamos, ¿no? Claro. Pero todavía, hasta hace relativamente poco, todavía se tropezaba un poco con la tarjeta de crédito. O sea, le costaba trabajo manejar la tarjeta de crédito como producto. Ok. Pero ese es, digamos, el resumen de cómo Claro. fuimos adaptando. Obviamente yo también me fui relajando más. O sea, fue encontrarnos en el camino de medio. Exacto. O sea, él era muy, muy gastalón y yo era muy previsora. Mi palabra es previsora. Entonces, a mí me gustaba de, oye, pero no vamos a tener dinero para mañana. Y decía, ya saldrá un cliente. Wow. Porque aparte le salían al condenado. O sea, además tenía así. Tenía una suerte, Lupita, de repente cuando estábamos recién casados, ya sé que no tienes muebles, no tienes nada, está así el departamento vacío. Y no sabíamos de cuándo iba a llegar la renta. Ya pasaban 2 días, faltaban 2 días para que llegara el pago de la renta y no teníamos. Y llegaba el dinero. Es que ahorita que me platicas eso, me sorprende lo semejante que es a mi caso. O sea, me sorprende porque, digo, yo no tengo la educación, bueno, estoy aprendiendo cada vez más, pero siempre fui también una persona muy administrada. Ahorita que dices la palabra previsora, pero fíjate cómo son los contextos y saqué el tema porque conozco lo que nos has compartido, me has compartido tu vida, tu matrimonio, lo hermoso que ustedes han llegado a construir y sabes que amo eso, es mi pasión. pero, pero también es importante que las personas se enteren que no es magia. O sea, es todo un proceso de negociación, de entender que cada uno de nosotros viene de historias completamente diferentes, porque te aseguro que el tema del crédito de tu marido o el tema de no manejar crédito es porque así lo aprendió, así se lo enseñaron y tú, o sea, obviamente tenemos backgrounds, contextos diferentes, pero el secreto es poder encontrar en esos puntos de inflexión, como bien dices, el espacio para crecer ambos. En mi caso, no me fue posible en la primera ocasión. Todos aquí saben que me casé, me divorcié y guara, guara, guara. Pero sí tengo que reconocer que uno de los puntos era este, porque Luis me estás contando la misma situación. O sea, Luis puede traer 5,000 pesos en la bolsa, ya no, los traía o puede traer 500, sale con ellos y regresa sin ellos, la cantidad que sea. Entonces, pero sin embargo, también era muy como tu esposo, de que no pasa nada, o sea, vamos a tener, y llegaba, ¿me explico? Entonces dices tú, o sea, qué padre la mezcla entre, yo no sé si llamarle fe, confianza o veto a saber, pero creían que las cosas iban a suceder y sucedían,
pero yo, o me imagino tú también en el otro extremo, de que tronándote los dedos y mañana y el día y baja el cero y no contiene y abres las cuentas de banco. Y entonces, como en mi caso no fue posible salvarlo en la primera ocasión porque se sumó a los problemas que teníamos. O sea, nosotros teníamos problemas y la parte financiera y el manejo de las finanzas se sumó a pues, los problemas que ya traíamos, ¿verdad? Pero cómo entender que en una pareja también las historias de vida influyen no solamente, o sea, en los temas de comunicación, que es importante, sino el tema dinero es algo de lo que es necesario hablar. Me da a mí mucho gusto que, por ejemplo, mi hija, los jóvenes que conozco tienen una conciencia más de la que yo tenía. O sea, de aquel entonces, de que vamos a involucrarnos en un proyecto de vida que es el matrimonio y pues nada, ya irá saliendo, ¿no? O sea, ya irá saliendo y creo que cuando lo entendemos como una parte fundamental, sobre todo hablarlo, ¿no? A platicarlo, a abrirlo, a... ¿Sabes qué es clave? Te Sí, voy a decir, ahorita que estabas platicando, bueno, primero quiero hacer un paréntesis que sí, efectivamente yo empecé a hablar de finanzas personales en español así un forma en 2008. ok, Las cosas han cambiado mucho en estos 15 años, es impresionante y estoy muy contenta. Ahora ya mucha más gente habla de finanzas personales, como dices tú, ahora ya los jóvenes y no tan jóvenes, incluso los claro, millennials que ya no son tan jóvenes, ya no son tan jóvenes. pero también ya tienen otra visión del dinero que no teníamos nosotros, la generación X, y eso es increíble, fabuloso. A Claro, pesar de que ahorita hay como un poco más de pesadumbre, ¿no? Hay siempre como esta sí. nubecita oscura de la que hablan, sobre todo los millennials, de que no, todo está muy mal. Está Amigos, difícil. amigos, siempre ha estado mal. O sea, no se angustien, no es exclusivo de ustedes, de verdad, se los juro por Dios. Pero siempre se pueden hacer cosas y me está gustando mucho esta nueva, ya la gente, hay dos cosas que se han quitado mucho el estigma. Uno es, creo, la salud mental y dos, las finanzas. Claro. Y eso es algo que me parece fabuloso. Pero bueno, eso era un paréntesis. Lo que te quiero decir que es clave, y yo creo que cuando nos preguntan a mi esposa y a mí cuál es nuestro secreto, lo que dices es cierto, la comunicación es fundamental, pero para que la comunicación funcione, el factor que nos ha ayudado muchísimo y se los paso con todo cariño, que es muy difícil, pero funciona, es dejar de competir. Wow, sí. El tema con los matrimonios, y se ve mucho con el dinero, ¿eh? O sea, el dinero es un termómetro, el dinero nunca es el problema, como Claro, lo viste en tu caso. El dinero fue, a veces lo que pasa con el dinero es que es la parte más delgada por donde se rompe el hilo, claro. pero trae muchos problemas atrás, no nada más es el dinero. Wow, Que tal sí. cual nos pasó a nosotros lo mismo, ¿eh? O Sí, sea, era en la parte más delgada del hilo, que es por donde se rompió. claro. Pero ¿qué pasa, Lupita? Cuando uno no está compitiendo, Exacto. y esto lo voy a poner un poquito más marcado del lado de los caballeros, aunque a las mujeres también nos pasa, pero es un poquito más marcado del lado de los caballeros, porque tienen, en general, lo que yo he visto en mi experiencia y con todos los clientes que yo he atendido, tienen mucho más el impulso de competencia, más Sí, despierto, más, ¿no? Entonces a veces se ponen a competir incluso con su pareja. sí. Cuando pasa eso, es bien difícil que entre la comunicación Ujú. y que entre el quiero aprender. Porque Exacto. si yo quiero aprender, significa que entonces esa persona me está ganando y yo estoy perdiendo. Ok. Sí, Entonces, sí, de corazón les digo que eso es que no sé cómo quitar esa o bajar esa sensación de competencia, pero sí es un gran impedimento. Cuando hay mucha competencia entre a ver quién gana la discusión, de a ver quién gana, quién va a ver la película, qué tipo de película vamos a ver este fin de semana. Cuando tú ves saber quién gana, ujú. el dinero va a ser un problema, Sí. porque No, también se pero vuelve una arena de competencia. sí, pero y de hecho es el tema que quiero más adelante platicar contigo, pero tienes toda la razón. O sea, yo lo hemos platicado en episodios anteriores que Luis me acompañó, como el punto de la competencia y sobre todo, no solo la competencia de a ver quién tiene más, quién logra más, quién ha tenido más logros, sino quién tiene la razón.
O sea, Totalmente. ¿Quién se porque queda con la última palabra? ¿quién se queda Claro. con la última palabra? Sí, entonces, cuando no hemos logrado encontrar o madurar, porque obviamente es un indicio de inseguridad, o sea, competir tiene que ver con inseguridad más que con otra cosa. Entonces, cuando no hemos logrado entender que somos una pareja y que vamos hacia el mismo lugar, y entra todo esto de yo quiero tener la última palabra, yo sé más que tú, y sobre todo porque pienso yo, aunque respeto mucho las mujeres que han decidido como proyecto de vida su casa y que está increíble, pero creo que también habemos muchas mujeres que la parte profesional o desarrollar algo es importante para nosotros. Y cuando estás logrando cosas y el hombre no ha llegado a una madurez, como tú bien dices, no sé qué sienten. Me encantaría preguntarle a algún hombre. No sé qué sienten, si sienten que ya no los vas a admirar o que vas a estar por encima, cuando no es la intención de una pareja, Claro, no, no. aunque obviamente se dan los casos, a veces sin ni siquiera darnos cuenta. Y, y por eso yo digo que cuando tú puedes ver a una pareja, digo, conozco varias, pero me encanta tú y tu marido, es porque han vivido, como dices, varias vidas. O sea, realmente hay épocas, hay situaciones, las cosas se hablan, se enfrentan, se ponen sobre la mesa y los dos han logrado soltar cosas para llegar a una negociación. Una negociación es un punto medio entre tu punto de vista y su punto de vista, pero para llegar a algo que a los dos les haga ganar, tuviste que haber dejado tu punto de vista y él su punto de vista y lograr lo que para los dos es ganar, ¿no? Sí, llegar a verdaderos acuerdos, o sea, lo Sí. que es y un acuerdo, fíjate que también es que mi marido tiene unas reglas que le ayudan mucho. Él, por ejemplo, él dice: "Yo no quiero hacer nada bajo protesta", y Ok. él se rige bajo esa regla. Ok. Entonces, cuando estamos en una negociación, vamos a poner lo de la película. Digo, yo ya no voy al cine y él tampoco, yo hace muchos años que no voy al cine. Algún día Ok. voy a contar la historia del cine, que es una historia muy divertida, porque yo no me Sí. planto en un cine. Pero vamos a suponer que vamos a ir al cine y él quiere ver una película, obviamente, de superhéroes. Mi esposo es dibujante además, ¿no? Y es Sí. dibujante de cómics. Sí. Entonces, bueno, vamos a suponer que mi esposo quiere ver una película de cómics y a mí me aburren horrores y yo quiero ver una película normal, o sea, ni siquiera de chavas, de mujeres, o sea, una película X popular, ¿no? La taquillera. Entonces, nos sentamos a hablar sin comprometer lo que realmente nos dice, sabes que yo aquí no me meto. Yo, por ejemplo, no me gustan películas violentas. Ok. Entonces, si la película en cuestión es violenta, yo sabes que yo zafo. No hay Ahí manera. sí, de plano, no hay manera porque me voy a sentir incómoda y voy a estar todo el tiempo. O sea, y a él le chocan las películas demasiado melosas. Entonces, no, si van a hacer así de miel y no, 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 no. Que a mí también me fastidian, ¿no? O sea, cuando son demasiado melosas. Entonces, teniendo claro eso, ninguno de los dos, ni él va a ver una película demasiado melosa por mí, ni yo voy a ver una película demasiado Ok. violenta por él. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer sentir incómodos. O sea, hacer las cosas bajo protesta, Sí. en un aras de negociar, Sí. eso nunca funciona. Ujú. Lo que funciona es realmente decir, ¿qué estoy dispuesta? Ya hablando de cosas más profundas, por ejemplo, en cosas del dinero. O sea, ¿qué sí estoy dispuesto a ceder de cómo yo pienso, de cómo yo soy, de cómo yo creo que deben de ser las cosas? ¿Y qué es lo que sí de aquí? ¿Cuáles son mis límites y cuáles de aquí no paso? Claro. Ok. Y eso te va a permitir negociar mucho mejor, porque entonces negocias de una forma muy honesta. Exacto. A Exacto. menudo, y esto no, me pasó obviamente en mi caso y lo he visto mucho con mis clientes, y eso también pasa mucho al lado masculino, que hay este rollo de, ay, mira, ya contarle que ya no me diga nada y contarle que ya no esté discutiendo, ya no hable, ya por favor que se calle, ¿verdad? Voy a ceder. Sí. Señores, si hay algún caballero que me está escuchando aquí, es pésimo, pero Sí. pésimo. Esa es la receta para el desastre. Eso no es negociación. Y si no hay hombres, pero lo están escuchando más mujeres, sepan que cuando eso sucede con su marido, no es verdad que está de acuerdo. No, claro que no. No.
Hay problemas, Hay realmente. problemas. Y a lo mejor no hay problema en ese momento, a lo mejor se van a ver la película que tú quieres, está Sí. padrísimo. Y una vez no pasa nada, pero si toda la relación empieza así, la persona te va a resentir. Sí. Aunque sea su culpa, fíjate, aunque sea su decisión de haber aceptado algo que no quería y no debería haber aceptado en primer lugar, Sí. empieza a resentir porque lo está haciendo por ti, entre comillas. Entonces, a la hora de platicar de dinero, aquí les van unas reglas, de hecho, van unas reglas rápidas de Sí. cómo platicar con dinero. Número uno, no hay que discutir, el dinero no se discute. Ok. Si hay un momento en el que están enojados por dinero, ese no es el momento de hablar. Wow. Ok. ¿Ok? Ese es el momento de tomarse un cafecito, ¿no? O como decía Ross de Friends, nos vamos a tomar un yogur frío para que las cosas se enfríen, nos calmamos, o cada quien se va a ver a sus amigos, lo que sea. Ese no es el momento de hablar, por favor. Wow. El momento de hablar de dinero es cuando estamos súper tranquilos, la estamos pasando bien, estamos en la cenita, es más, hasta la cenita medio romántica del viernes, un ratito entre el postre y la cuenta. A lo mejor es un buen momento para decir, oye, por cierto, fíjate que tengo ganas de un viaje. Es más, hablarlo primero en positivos, ¿no? Tengo ganas de un viaje. ¿Cómo que un viaje? No estás viendo, no tenemos mucho dinero. Pues yo sé, pero mira, entonces empezamos a planear. Ujú. Entonces sentar, poner en la mesa temas de dinero, pero de una forma divertida, de una forma positiva. Ok. Esa es Ok. la otra regla. La otra regla es siempre hablar de ambos. Es decir, el dinero es una herramienta que nos sirve para lograr cosas. Sí. Entonces, una parte de la pareja va a querer lograr cosas profesionales, personales, como sea. Y la otra parte igual. Y muchas veces ahí es donde se rompen. A veces es más fácil decir, ok, los dos ponemos para la colegiatura, los dos ponemos para la casa, eso a lo mejor es más sencillo, pero a la hora de él se está gastando tanto en cómics, tú te estás gastando tanto en bolsas de diseñador, o sea, y ahí Ujú. empiezan luego esos problemas, ¿no? De, ¿por qué estás gastando en esa tontería para lo que no es importante para mí es una tontería? Y Claro. viceversa. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? Ah, no, pues es que a mí me gustaría tener un taller de carpintería. Ujú. Ok, vamos a trabajar juntos para que financieramente eso sea viable. Claro. Oye, a mí por otro lado me gustaría, no sé, tomar un diplomado de lo que sea. Entonces pongan sus metas de lo que quieren lograr, ¿no? Del hacer, también Lograr. igual sobre Ok. la mesa Ajá. y armen un presupuesto conjunto para lograr ambas cosas. Wow. Que los dos se Y a lo mejor, sientan involucrados en la meta. exactamente, Ok. exacto. Porque una cosa que sí les digo a toda la gente que nos está escuchando, Linda, es que cuando están casados, aunque no estén casados con un papel, pero están compartiendo una vida juntos, las finanzas de cada quien afectan al otro. Sí. Inevitablemente, ¿eh? Aunque tú creas que no, aunque tú seas de esos caballeros a la antigua que dicen a todas las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero y no sabes lo que gano. Y lo que tú hagas con tu dinero va a afectar a tu pareja. Claro, Igual por tú supuesto. como mujer o la otra parte, igual lo que tú hagas con el dinero, aunque sea tu dinero, va a afectar a tu pareja. Oye, pausa. En tu experiencia con todas las personas que has trabajado, esa dinámica que todavía la veo, en mi caso la libramos desde siempre, de que tú tu dinero y yo mi dinero, ¿qué tipo de complicación ves tú que como o sea, no creo que funcione, digo, pero yo no soy la experta. O sea, de que yo no sé nada de tu vida, tú no sabes nada de la mía, cada quien sus finanzas y compartimos, o no sé, o sea, pero lo sigo viendo. Y lo seguirás desafortunadamente. Sí, Eso habla de varias cosas. Y un problema fundamental es confianza. sí, Eso habla de una falta de confianza. Si tú no tienes confianza en la persona con la que estás compartiendo tu vida, y muchas veces me han pasado con clientes que me dicen, no, es que tengo razón, porque mi esposa es una gastalona. O sea, entonces me empiezan a contar, y sí es cierto, ¿no? O sea, la esposa es una gastalona y puso al hombre en unos aprietos financieros muy fuertes, pero entonces, amigo, ocultar las cosas no es la solución, exacto. porque eso es meter el problema debajo del tapete. Sí, no es la raíz. Eso es una contención que puede pasar. Te voy a decir una contención que tuve que hacer con mi marido, que de hecho él me lo pidió, no fue algo que yo le dije. Llegó un momento que estaba tan hecho bola con su tarjeta de crédito que me dijo, Sonia, por favor, yo no puedo con estas cosas, guárdalas
quítamelas y ayúdame a pagarlas. Wow. Y tal cual, las tarjetas están en mí, así que en mi posesión, y yo le hice el plan para pagarlas. Y ese plan lo vivimos los dos. O sea, también fue dinero que hubiera sido usado para, no sé, el proyecto de la casa o cosas que a mí me afectaban, pues fue usado para pagar las tarjetas. Claro, claro. Entonces, es un tema de contención, pero yo no puedo estar cuidándole el crédito y usando las tarjetas de crédito para toda la vida. Claro. O sea, eso no funciona. Entonces, Sí. regresando a tu pregunta, perdón, Lupita, habla de un problema grave de falta de confianza y habla de una falta de compromiso. También hay una falta de compromiso. Ok. O sea, es como tener un pie afuera, ¿no? Yo tengo el dinero separado de ti y estoy Ya. con un pie afuera de la relación. Sí, por si no funciona, con permiso, cada quien. Exactamente. Y Wow. está bien tener un plan B. No me malinterpreten, porque nada es para siempre y las cosas pueden cambiar. Bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es de plano tener todo separado, porque tener todo separado, las finanzas separadas hablan Sí. de que no estás realmente ahí. Tu corazón no está realmente ahí. O hay algo que te impide que tu corazón esté ahí y no se maneja. Wow. Pues Oye, eso es lo que opino. O sea, eso sí sí, termina reventando. la verdad que sí, o sea, digo, lo has dicho con mucha más claridad y le has puesto nombre. Para mí, manejarse de esa manera obviamente tiene que ver con no confiar, ¿sí? O sea, con no confiar, pero el hecho, o sea, me pareció muy interesante la segunda parte que dices, es que no confío y entonces estoy como con un plan B, ¿no? O sea, tengo un plan B para, por si esto no llega a funcionar. Y yo no estoy diciendo que te quedes con alguien si no eres feliz. Lo que estoy diciendo es No, que no, claro si que no. entras a una relación pensando en un plan B, no entres. O sea, porque desde antes ya estás, eh, eh, no sé, pensando en que no va a funcionar. Si estás pensando en que no va a funcionar, ¿para qué le entras? Pero bueno, Si estás pensando en que no va a funcionar, hay algo que sabes, hay una bandera roja sí, que no te estás haciendo caso. exacto. No le estás poniendo caso a una gran bandera roja. Ahora, una cosa bien importante, Lupita, de lo que acabas de decir, se me ocurre marcar una diferencia. Ok, Una cosa es tener un plan B o estar como con un pie afuerita de la relación porque quién sabe qué va a pasar. ok, Y otra cosa es proteger tu libertad financiera. ok, ¿Ok? ok. Y esto también va mucho para las mujeres. Mujeres, por muchas cosas históricas, hay muchas razones que sustentan el que nosotras, en general, estoy generalizando aquí, Sí. ponemos nuestra libertad financiera hasta el último cajón en pos de la familia y los hijos. Wow, tienes toda la razón. Entonces, me embarazo, vienen los hijos, quiero dedicarme a los hijos, lo cual es lógico, Increíble, sí. padrísimo para muchas mujeres que así lo quieren hacer y que así pueden. Ujú, Pero ¿qué pasa cuando tomamos esa decisión? Es que dejamos de lado nuestra libertad financiera. Y sí. entonces, si las cosas empiezan a salir mal, que son tristemente muchos casos así, Tristemente. la mujer ya está maniatada porque dice, ya no me puedo salir. So, O sea, 9 no de se trata cada de no tener un plan 10. B, Sí. se trata de siempre, perdón, seas hombre o mujer, cuidar tu libertad financiera. Wow. Ahora, cuidar tu libertad financiera no significa esconderle al otro. Es Claro. decirle, yo tengo mi cuenta, Sí. yo tengo mi propia cuenta de banco. De hecho, eso es lo que yo recomiendo para las parejas, que cada uno tenga su propia cuenta de banco Ok. y que tengan una cuenta compartida. Ok. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos dos cuentas separadas, y eso también lo digo por experiencia, se acabó el juzgar al otro. Yo ya me puedo comprar Lo que me dé las regalada bolsas, gana. lo que se me dé la regalada gana, porque es con mi dinero y eso sí no te afecta. Y tú te puedes comprar, no sé, los juguetes, Los la tenis, ropa, hablando de mi marido. los tenis que tú quieras y ya no afecta las finanzas de los dos. Exacto. Entonces es mucho más fácil dejar de juzgar al otro así. Sí. Yo sé que él tiene su cuenta de banco, él sabe que yo tengo mi propia cuenta, cada quien genera su dinero, Ujú. pero estamos juntos porque queremos, no porque necesitamos estar juntos. Es que no tienes idea. 9 de cada 10 mujeres que llegan a mí con problemas de pareja, el una variable muy fuerte
que las mantiene por lo menos temporalmente en una relación en la que ya no quieren estar es que no son independientes Es financieramente. correcto, es Súmale a correcto. eso que las mantienen manipuladas o controladas por ahí y la verdad que lo he visto, te lo prometo, 9 de cada 10 mujeres. O sea, No, no, a mí también me ha tocado, claro. están Sí, súper sí, sí. comprometidas, no tienen una libertad, necesitan quedarse y se quedan a veces creando un plan para poder ser independientes o las manipulan porque no te doy ni un peso y yo me quedo con los hijos y te meto abogado y te quito todo. Y está impresionante la realidad que viven muchas chicas en ese aspecto. Oye, eso, y empezando a cerrar, porque es el tema que quería también ahondar contigo. Yo por ahí vi, les voy a dejar todas las redes de So en la descripción de este episodio, pero por ahí vi semanas atrás que tú hablabas sobre las heridas de escasez. Una de las cosas que yo abordo en todos mis programas o cuando entreno, capacito en coaching o en todos mis programas con las chicas que están en mi comunidad es que el hecho de una relación, de tener una o no tener una relación sana con mi pareja, con todos los que tú quieras en tu entorno, sí tiene que ver, obviamente, con la otra persona en una parte, pero en una gran parte es en qué estoy yo contribuyendo para que este sea el resultado o para que tenga esta realidad en mi vida, en pareja, en familia, lo que tú quieras, ¿no? Porque la mayoría de las ocasiones, bueno, no la mayoría, todas las ocasiones cuando yo cambio, todo cambia aunque nada cambie. O sea, empiezo a cambiar la perspectiva acerca de qué estoy yo, cómo estoy yo contribuyendo, poniendo o no poniendo límites, diciendo o no diciendo, heridas que traigo desde mi infancia emocionales que no me permiten tener la libertad de relacionarme sanamente. Tú hablabas de un concepto súper interesante que también está reflejado en las finanzas como una de las partes de tu expertise, pero tiene que ver con todas esas heridas emocionales que arrastramos los 8 billones de seres humanos en el mundo, porque no hay nadie que se salve por el simple hecho de existir en este mundo. Hay heridas en nuestra alma y cómo con pequeñas cosas te das cuenta que hay una herida de escasez en tu vida que obviamente la estás trayendo a la pareja, ¿no? Háblanos un Total. poquito de eso. Sí, fíjate que sí tengo que decir que está mal que lo diga, pero sí, lo de las heridas de las escasez es algo que no se le debe escuchar a nadie más que es algo que creo que sí inventé yo desde el punto de vista que no lo inventé, pero vaya, lo Ajá, descubrí además con una propia herida, sí, que básicamente, ¿cómo descubres una herida de escasez? Cuando te das cuenta que estás actuando con base a algo que no está acorde a tu realidad de tu tiempo de ahorita, ok. ¿no? Al tiempo presente. Ujú, La pobreza. Y voy a hablar ahorita particularmente de la escasez financiera, porque la escasez en todos los sentidos es igual, claro, pero hablando de la pobreza financiera, es muy dura, Lupita, o sea, es muy difícil y deja unas heridas súper cañonas. Cualquier persona que haya vivido escasez de moderada a severa ok. puede atestiguar que deja unas heridas muy, muy duras. Y son esas las heridas de las que hablo, o sea, heridas de la escasez es, yo de chico no tuve, Ok, ¿y cómo actúo yo hoy de grande porque de chico no tuve? A pesar de que hoy tengo. ok. Entonces, generalmente lo que pasa es que vivimos, no todo el tiempo, pero vivimos en un pasado. Y eso es la definición de la locura. O Ujú, sea, yo estoy actuando. Es más, vamos a ir al ejemplo que te dije al principio, ¿no? De que la sí, escasez profunda genera a gente muy avara y gente muy despilfarradora. Si hoy en día yo ya tengo dinero, ya no tengo esa escasez que tuve cuando estaba yo chiquillo, cuando estaba yo niño, y soy ahorita un avaro, porque tengo miedo de que ese dinero se vaya por lo que vi que hizo mi mamá, el trabajo que nos costó, que yo no comía, la. ujú, No estás viviendo ahorita en el aquí y en el ahora. claro, No estás viviendo el tiempo presente. Estás viviendo en una realidad de cuando tú tenías 5 años. exacto. Y eso lo que hace, eso es, digamos, la definición de locura, ¿no? O sea, Ujú, o sea, tiene sentido, pero si lo vemos
si viniera un extraterrestre diría, esta gente está loca, o sea, esto sí es cierto que ya pasó, ya no eres tú ahora, No es tu realidad, exacto. no es tu realidad. Entonces, obviamente eso enferma todas tus relaciones. Vamos a hablar del avaro, Ujú. ¿no? Si este avaro o avara tiene una pareja, obviamente toda la relación va a estar manchada por esa avaricia y manchada porque la va a afectar, Sí. la va a afectar. Y más si la otra persona no sabe. Digo, si se juntan dos avaros, no tengo ni idea qué resultado es eso, porque no me ha tocado, ya ¿Cuál está va a muy ser el interesante. resultado? Sí. Pero generalmente los opuestos se atraen. Entonces, en mi Sí, experiencia, sí, cuando he tenido clientes avaros o clientes que no son avaros, pero su pareja es avara, siempre el otro es el extremo, ¿no? O no el extremo, pero es como más normal o más desprendido. sí, Entonces, ese día de escasez va a afectar la relación de pareja. sí, Inevitablemente, porque tú vas a ser súper avaro con todo, o sea, no vas a querer gastar en esto, se va a romper el excusado, vas a querer gastar lo mínimo, ¿no? sí. Vas a querer poner los materiales más baratos, vas a llevar a la cena a la mujer, la vas a cortejar y no vas a dejar propina. Eso me pasó con un amigo. Ok. La Historias. vergüenza. Sí, sí. No. Bueno, no, afortunadamente no me estaba cortejando a mí, era una pareja, era mi esposo y era una pareja de amigos y el amigo no dejó propina, le dolía alcohol, la propina. Ay, no, qué cosa tan horrible. Y su esposa muerta de vergüenza. Claro, por Porque supuesto. así, ¿cómo no haces? Obviamente se genera un pleito. Una dinámica, Entonces, claro. es una dinámica. Entonces, sí, todas las heridas, justamente las heridas de la infancia, las heridas de la escasez, que no abordamos y que por lo menos no tenemos conscientes, Claro. van a afectar de una manera inconsciente como un programa que está corriendo detrás, que nosotros no tenemos consciente, pero que está corriendo en el back-end, que se llama, Sí. eh, y está dirigiendo nuestra vida sin que nos demos cuenta. Fíjate que yo cuando empecé a escuchar ese material y que ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, a veces es tan suave y lo has normalizado tanto que no te das ¿Cierto? cuenta cómo existe todavía, porque como tú dices, o sea, en mi caso, yo perdí a mi papá cuando tenía 19 años. Mi papá nos dio todo lo mejor que pudo darnos mientras estuvo aquí, pero sí me pasó que muere mi papá. Mi mamá pasó por una etapa muy complicada de depresión, entonces yo era la encargada a los 19 años de la casa. Obviamente, ¿qué recursos? O sea, sí tenía recursos, pero, o sea, yo no era la mamá ni el papá. Entonces, ¿qué es lo que Claro. pasa? Me doy cuenta la cantidad gracias a mi papá, era muy inteligente y tenía muy buenos ahorros y aparte la empresa, digamos que fingió una liquidación, estuvo increíble porque le dio como si hubiera sido Ay, qué liquidación. padre. No, Okay. increíble se portaron. Entonces yo me di cuenta de la cantidad de dinero que había en el banco y yo dije, "Oh, pero falta mi carrera, la carrera de mi hermano, la carrera de mi hermana". Entonces yo empecé a meterme en una angustia y mi mamá, o sea, angustia tal que yo estaba casi planeando casarme, no me quería casar porque dije, mi mamá no va a poder. O sea, realmente me metí en una situación que me la llevé después a mi casa. O sea, uno de los Mm, grandes problemas al principio, te digo que esto es parte de la evolución y de madurez, es eso que yo le decía a Luis, oye, hay esto de ahorro y no lo toques, no lo toques. O sea, me decía Luis, entonces, defíneme ahorro. O sea, defíneme el y Luis así de significado. cálmate, O sea, cálmate. sí, ¿qué te pasa? O sea, define mi ahorro. O sea, ahorro es ¿para qué? O sea, no, pero yo no tenía un para qué. Yo tenía ahí está. Necesito guardar dinero. Punto. Exacto. Mi punto era, necesita haber cierta cantidad de dinero guardado. No me importa si sea para viaje, para remodelar la casa, no me Para importa. emergencias. Para, o sea, no me importa. Era guardado. Y cuando teníamos alguna necesidad, me decía Luis, bueno, tenemos ahorro. No,
porque es para guardarlo. Entonces, ese tipo de cosas las fuimos como, obviamente yo abriendo mi entendimiento a como, o sea, aprendiendo también, porque tu cuerpo también reacciona emocionalmente a hacerlo sentir seguro en la otra circunstancia. Pero yo me daba cuenta, bueno, eso fue un gran ejemplo, pero últimamente, o sea, que luego te lo platiqué, creo, o sea, no tiraba las botellitas, no tiraba las botellitas de crema y tenía 3 botellas de crema para manos porque pues todavía tienen y casi que les quieres exprimir y esas cosas tan simples llegan Sí, a sí, ser sí, sí, incidentes. sí, Exacto. claro. O sea que las, Tienes toda la razón, sí, pasa muy desapercibido porque obviamente llevas toda la vida sí, reaccionando a ese programa, que es sí, normal. exacto, Es más, hasta lo justificas. No voy a tirar estas cremas porque es desperdicio, la exacto. ecología, o sea, no, ahora viene como toda esta, ¿qué digo? Está bien, no estoy en contra de la ecología para nada, al contrario, pero son justificaciones. ¿Y qué A ver, espérame. pregunta crees tú que se pudieran hacer? O sea, ¿cómo entender que estoy en una herida de escasez? Y quitar todas mis justificaciones que la ecología, que porque soy administradora, porque esa era mi excusa, es que yo soy buena administradora. Pero no, atrás de todo estaba un programa de no desperdicies porque te puede faltar. Ese era mi programa. Esa es una herida de escasez. O sea, lo Exacto. que sucede cuando tu papá falta, Ajá. ahí se genera una herida. Porque esa seguridad, fíjate, es una herida que no es necesariamente de escasez financiera, una Exacto. escasez emocional Emocional, y una exacto. escasez de protección. A pesar de que tu papá había dejado dinero y seguramente financieramente, aunque seguramente no estuvo tan cómodo, no fue tan difícil, la Ujú. parte emocional es la que dejó la herida. Exacto. Hubo una escasez emocional. Sí, Entonces, toda la escasez genera heridas. La idea, en relación a tu pregunta de cómo lo detectamos, primero entender el concepto. Por eso para mí es tan importante hablar esto de las heridas de la escasez y que existe, ¿no? De que existe esta programación que sin creer, ¿qué pasa? Es un tema de supervivencia, Lupita. exacto. Cuando no hay, o sea, lo que yo hacía con los dulces del Halloween es una cosa de supervivencia. Entonces, cuando haces algo por supervivencia y funciona, el cerebro es, su única misión es sobrevivir y Sí, hacer que tu cuerpo sobreviva. Eso es lo más básico. Entonces, cuando hay algo que en un momento de escasez hiciste y funcionó, ¡pum! Se quedó la tecla pegada. Ahí se grabó la programación. exacto. Entonces, primero saber que existen esas realidades de escasez. Lo segundo es observar. Yo los invito a toda la gente linda que nos está escuchando este podcast, observen su vida diaria en general. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo Ok. se comportan cuando salen? ¿Le dan propina o no le dan propina al viene viene o al de las bolsas del súper? ¿Cómo te sientes cuando sales a cenar? ¿Cómo Ok, te sientes cuando baja la cuenta de banco? ¿No? ok. Porque siempre baja, ¿no? ¿Cómo te sientes? O sea, Ah, empezar por cuando observar. se va disminuyendo de Sí, la cuenta cuando de baja banco. Ok, el dinero, sí. ok. No lo dije bien, perdón. Sí, cuando bajan los numeritos, sí. ¿Cómo te vas sintiendo? Wow. ¿Cómo reaccionas cuando te dan una buena noticia que tiene que ver con dinero? ¿Cómo reaccionas cuando te dan una mala noticia que tiene que ver con dinero? O sea, empezar a observar tus emociones y tus reacciones en relación al dinero, desde pequeñas cositas a cosas grandes. Claro. Cuando empieces a observar, trata de ver las diferencias que tienen que ver con tu reacción y tus acciones con tu realidad. Wow. Entonces, si ahorita, por ejemplo, tienes un trabajo estable, te ha ido bien, tienes ingresos estables y sigues teniendo mucha angustia y varios comportamientos de es que me va a faltar, me va a faltar, ahí hay Ok. una discrepancia entre la realidad y tu temor. Wow. Ok. Esa El, ujú, discrepancia de realidad con lo que estás sintiendo y acuérdate que lo que nos hace actuar es la emoción. sí. Entonces, la emoción primero y luego la acción después, ahí hay una herida de escasez. Wow. Entonces, cuando la emoción que estoy sintiendo y por lo tanto reaccionando o tomando acción no tiene nada que ver con mi realidad actual, o sea, es un temor infundado
o una sensación O irracional. o irracional. Como dirían los psicólogos, irracional. Irracional. Una paréntesis, si te pasa una vez no hay bronca, pero si Claro. ves que es un patrón, Claro. porque a veces tenemos miedos irracionales, de que ay, hoy me dio miedo y no quise gastar, no sé, y fue como, bueno, está bien. Pero cuando empiezas a ver un patrón, Claro. cuando pasa más de una vez, que dices, oye, es que, por ejemplo, nunca doy propina. O sea, soy muy generosa, pero la propina, ahí hay algo. ¿Por qué no Sí. das propina? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y a lo mejor es un tema de, vas a empezar con capas. Es otra cosa bien importante que yo le digo a todos mis alumnos y a toda la gente con la que trabajo, es hazte preguntas. Cuando te hagas preguntas, siempre va a haber una capa superficial. Entonces, la primera capa es no doy propinas porque estoy siempre en la parte ideológica. Es que estoy en contra de cómo la Sí. gente abusa o cómo el gobierno que no les da trabajo, entonces la gente tiene que buscar propinas. Esa es la primera capa. Sí. Puede que sea cierto, pero es una capa superficial. Esa no es la verdad. Sí. Tú sigue preguntando, sigue hacia abajo. Claro. No se queden, esto es una de las cosas. Si algo quiero que se queden de este podcast, no se queden con las preguntas y las respuestas superficiales. Claro. Porque Claro. esas son justificaciones. Y sobre todo porque, o sea, si tú no, yo creo que también siempre cuestionarnos que tal vez la perspectiva que tenemos no es la única. O sea, hablando, por ejemplo, de pareja y de poder relacionarnos. A mí cuando hablo de Luis porque es mi esposo, pero puede ser tu mamá, tu papá o quien tú quieras. O sea, cuando yo me daba cuenta que su forma de ver, hablando de finanzas, era completamente diferente de la mía, yo sí me ponía un signo de interrogación y decía, tal vez haya otra manera de ver esto, ¿sí? A lo mejor no compro por completo su perspectiva, pero tal vez hay otra manera de ver esto. O sea, mi manera de ver esto no es la única y está condicionada. O sea, cuando estamos abiertas o abiertos a ver las cosas desde otra perspectiva y dándole a esa persona, pues no la razón, pero sí el que pueda expresar el espacio para poder expresarse desde dónde está actuando. Entonces, tengo la libertad de elegir otra cosa, ¿sí? De elegir Así otra es. cosa. A mí ese tipo de cosas me sorprendió porque lo que te decía, de repente guardaba 3 cremas porque todavía una tenía. O, por ejemplo, no tiraba nada porque esto me puede servir, ¿no? El empaque de que lo voy a guardar porque esto me puede servir para después y nunca me servía. Era un montón de cartón ahí guardado y todo guardas y no estoy juzgando, pero a veces tienes ropa de 25 años que ya ni te queda y que te duele, como dices tú, obsérvate en tus reacciones, cómo te sientes cuando sueltas algo, cuando regalas algo, cuando das algo, cómo te estás sintiendo, porque eso es parte de una carencia o de una herida que está por ahí y que no, y como tú dices, tiene que ver con seguridad la mayoría de las veces, pero la interpretación de cada persona es diferente por lo que vivió, ¿no? Y eso, Claro. tarde que temprano, va a traer problemas en la manera de cómo te relacionas. Tarde que temprano. Totalmente. Tarde que No temprano. nada más, fíjate, no nada más, ojalá se quedara nada más con el tema de la pareja. Es que Sí, luego eso lo llevamos a los hijos. sí, Ahí claro, es donde yo digo, híjole, eso todavía me duele más porque así es como se perpetúan estos programas claro, de generación en de generación. generación en generación. Ay, Entonces, pues estuvo deliciosa esta charla. Sé que tenemos muchas cosas más de ay, qué sí, hablar. podríamos estar 6 horas. Y sí, al cabo que no nos gusta hablar a ti y a mí. Pero no sabes qué agradecida estoy de poder haber platicado contigo, de que hablemos de esto, que puede parecer aburrido, pero créeme que he visto que rompe matrimonios. De repente la gente cuando hablamos de dinero, dice, ay, ahí vienes con este tema, pero oye, rompe matrimonios y rompe Rompe matrimonios. relaciones No, y rompe vidas. El dinero es fundamental, amigos. Yo sé que parece aburrido, pero es que sin dinero no hay comida. Exacto. Sin dinero no hay sobrevivencia. O siento que a veces no te gusta hablar de él porque no tienes una buena relación con él, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Cuando tienes una buena Pero todo el relación. mundo queremos una buena relación con él. Entonces, para eso necesitamos sentarnos y hablar y confrontar y tomar el toro por los cuernos y Claro.
como siempre, Lupita, las cosas son muy grandes y nos da mucho miedo cuando están a oscuras. Sí, Cuando las sacamos a la luz, son chiquitas y la mayoría de las veces son bastante manejables. bastante manejables, es cierto. Muchas gracias por esta charla, gracias por estar aquí, gracias por iluminarnos con algunos conceptos que son como muy cotidianos que podemos empezar a aterrizar desde ya en este momento. Y pues bueno, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Muchísimas gracias. Yo a ti, Lupita, de verdad lo agradezco mucho. Un abrazo a toda la gente linda que nos escucha y muchas gracias por invitarme, de verdad. Y yo creo que tú sabes que para mí el tema de las relaciones también es súper importante. Es un tema vital en todos los Sí, seres humanos. Y te quiero mucho. Muchísimas gracias. Y a ver si volvemos a platicar, a ver qué dice la claro, gente. claro. Voy a dejar por ahí muchas cajitas para ver qué temas quisieran seguir ahondando en esta línea. Te mando un abrazo, que estés muy bien y nos vemos muy pronto. Cuídate. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Hasta luego, chicos, chicas. Nos despedimos. La próxima semana nos vemos.